Muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, estamos hoy un poquito saturados de sobre todo esto. Acabo de recibir un mensaje que no sabía ni que le tenía. Perdonadme, pero no lo había visto. Cuando me habéis mandado, que me habéis visto en línea y me habéis mandado el mensaje, ha sido cuando me he dado cuenta. Y he visto que hace efectivamente, como decís, 4 o 5 días que ya estaba ahí. Perdonadme por ello y pasamos a hacerlo. Teníamos ya otra cosa preparada, pero iba a ser ya para mañana. Vamos a dejar lo que teníamos preparado para mañana y vamos a ir directamente a lo que nos habéis pedido hace ya 4 o 5 días. No es otra cosa que nada más que nos preguntabais por la oración de fe. Creo que es muy inteligente por vuestra parte pedirlo y sobre todo porque quizá nos estábamos yendo un poquito más estudios más altos y dejamos quizá los rudimentos para los que empiezan, ¿no? Y tenéis muchísima razón en decir que debemos de empezar con todo esto y sobre todo explicar qué es, porque hoy en día hay muchos pastores que solamente se preocupan en decir venga, haz la oración de fe, venga, vamos a hacer la oración de fe, haz la oración de fe conmigo ven, como si con eso ya alcanzase o ganase un alma para Cristo. Están muy equivocados esos pastores que piensan así. Tened cuidado con todo. Siempre lo digo, que lo confrontéis con la Biblia. Por eso vamos a tratar de daros un poquito, sí, de daros un poquito lo que es, así por encima, lo que es la oración de fe, que no es que tú repitas lo que te dice el pastor o el líder de turno, no es, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y tal? Sí, creo, bla, bla. Bueno, lo que en el bautismo te dicen poco más o menos. Aquí tienes que dar, bueno, pues creo que el Señor es mi Salvador, mi Redentor, mi tal. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? La oración que llamamos la oración de fe. Vamos a abrir las Biblias por Romanos en el capítulo 10, versículo 9, y vamos a leer que sí, lo que dice. Dice Pablo a los romanos que si confesares, Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No hay más? Aquí tenéis la oración de fe. No tienes que estar esperando a que el pastor te diga esto o te diga lo otro. Ahí tienes la oración de fe. Estás leyendo en tu casa la Biblia. Aquí lo tienes. Confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor. Créelo con todo tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, murió, fue sepultado y resucitó, y eres salvo. Te lo está diciendo Dios. Aquí lo que se pretende crear es una expectativa, ¿no?, acerca de la complejidad o de la simpleza, porque hay muchos que hacen complejas oraciones de fe, otros simplemente, pues esto, confiesa a Jesús y punto. Cree que Dios le levantó, que es el Rey, que resucitó. Es tu Dios. No hace falta subirse tanto al árbol teológico. Entonces, o bien encierra mucha complejidad para algunos, que no quiero decir que esté mal, no quiero decir que... Pero no vas a ser más salvo porque hagas una oración de fe con palabras rimbombantes y media hora de oración, que haciendo lo que te está diciendo Pablo que hagas aquí, Dios por medio de Pablo en Romanos 10. Entonces, eso es lo que quiero dejaros, que tengáis mucho cuidado con estos que os dicen, vamos a hacer la oración de fe. Lo único que quieren es decir, bueno, acallar sus conciencias. Eso es porque temen algo. Dicen que el que algo debe, algo teme. Entonces, muchos pues dicen, bueno, pues voy a hacer discípulos, venga, haz la oración de fe. Pero ¿cómo vas a hacer la oración de fe si no crees con tu corazón
que Dios la levantó de los muertos, no vas a hacer nada. Entonces, hay mucha, o bien que sea muy compleja o bien que sea simple, en lo que encierra, vamos a ver lo que encierra esta llamada oración de fe a través de algunos estudios bíblicos que hemos sacado para ir cotejándolos todos al respecto, para que posteriormente esta expectativa pueda traducirse en un deseo, la expectativa de la oración de fe, para que pueda traducirse en un deseo de entrar en este tema con más profundidad a través de la guía del Espíritu Santo, buscando siempre, como creyentes, llevar una vida lo más apegada posible a la voluntad de Dios. En este, digamos, medio estudio bíblico, no pretendemos de ninguna manera manipular o sugestionar a nadie, ni al que escuche, ni al que lo grabe, ni al que luego lo escriba. No pretendemos sugestionar de ninguna manera, ni manipular tampoco. Nunca lo hacemos de ninguna forma. Exponemos nuestra palabra, nuestra opinión, la palabra de Dios, siempre bajo la palabra de Dios. No hacemos nada fuera y prueba de ello que os he empezado a decir con un versículo bíblico, Romanos 10:9. Esa es la oración de fe y Pablo lo está diciendo, ¿no? Entonces no hay por qué estar que si tal, que si cual, que si esto, que si lo otro. Eso ya son vanidades que se están metiendo, ¿no? Y cuando un pastor te mete prisa para que hagas la oración de fe, es porque no te conoce o porque no sabe lo que hay en tu corazón, porque hay muchas veces que decimos, ya estás preparado para hacer la oración. Has recibido, se nota que has recibido ya el Espíritu Santo. Yo veo el Espíritu Santo en ti. Si quieres, puedes hacer la oración de fe cuando te parezca mejor, cuando creas conveniente. Si quieres un estudio, pues te damos un estudio o hacemos lo que veamos mejor para que llegues hasta los pies de Cristo. Yo creo que esa es la medida en la que debemos los pastores de hablar con los fieles y sobre todo con los que quieren entregar su vida a Dios. Los demás, por mucho que los aprietes las clavijas, no te van a hacer caso. Y si te hacen caso, van, para que se calle, venga, vamos a hacer la oración de fe, venga. Y tú empiezas, venga, repite conmigo, yo confieso, yo confieso. No, eso no es, hombre. El repetir lo que te dice alguien no es una oración de fe. Tiene que salir de ti, de tu corazón, que creas de verdad. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 10:9. Nada más. No pretendemos aquí, como digo, no pretendo ni manipular ni sugestionar tampoco. Ni que la hagas ni que no la hagas. Eso es tu decisión. Mi decisión es llevarte la palabra de Dios. Mi misión, la misión que Cristo me encomendó. Llevar la palabra de Dios. Esa es mi misión, pero ahí acaba. Yo no puedo guiarte lo que tienes que hacer con el Espíritu Santo. No, porque eso no es trabajo mío, eso es trabajo del Espíritu Santo y tuyo. Mi misión empieza predicando la palabra y acaba predicando la palabra, llevándote a los pies de Cristo y punto. Ahí ya haz tú lo que tú quieras. Yo ni manipulo ni sugestiono, solamente te digo lo que hay y lo que hay en la palabra de Dios, lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere. Y como hay tanta... que si la oración de fe y todo el mundo con la oración de... ¿Has hecho la oración de fe? Pero bueno, ahí, llevas 40 años en el Evangelio y me estás diciendo que si he hecho la oración de fe, ¿tú me lo dices a mí? Bueno, yo no lo sé, pero la oración de fe para mí es creer en Cristo y estar orando todos los días y estar hablando con Él y estar creyendo que Él es Dios y estar creyendo que mora en ti y estar creyendo que vive en ti y estar creyendo que tú estás en Él, estar creyendo que estás en lugares celestiales, que tienes la vida eterna y que Dios te ha dado el poder y autoridad para echar, para sanar y para hasta resucitar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, nos dijo Jesús que cosas más grandes de las que Él hizo, haríamos nosotros. Es palabra de Dios. Entonces, esa es la fe. Esa es la oración que hay que hacer.
orar a Dios todos los días. Ahora que tú dices, no, por primera vez, no me digas que no has orado, porque yo antes de que me dijeran mis pastores, hace un montón de años, venga, porque me iba... Bueno, bien que empezaba ya con las cosas de Dios, ¿no? Y me había quebrantado ya en un par de ocasiones. Dice, vamos a hacer la oración de fe porque te conviene hacerla que tal y que igual. Bueno, me metieron un rollo que no veas. En fin, que hice la oración de fe allí delante de todo el mundo. Y luego me cogieron aparte, empezaron a explicarme. Digo, ¿y por qué no me habéis explicado esto antes? Antes, no que primero me hacéis que haga la oración de fe y luego me explicáis las cosas. No, porque tú ya tenías al Espíritu Santo, porque tú ya, además que ya estabas ejerciendo como líder y estaba ayudando ya como, trabajando ya en la iglesia como un líder, ¿no? Estaba en el liderazgo. Entonces, hay veces que se hacen las cosas al revés o se hacen mal, ¿no? Hay veces que... Por eso os digo que ni quiero, ni manipulo, ni sugestiono, sino que expongo ciertas realidades que existen, porque a mí me ha pasado, existen dentro de la Iglesia de Cristo, que son a veces omitidas por muchos hermanos, por muchos pastores, por muchos líderes, en fin. La oración de fe, según una revisión de estudios bíblicos que hemos estado mirando, es una práctica realizada por la mayoría de las iglesias cristianas de hoy en día. Por lo que se pueden observar, pues hemos observado muchos predicadores de estos que salen por la tele, estos televangelistas famosos que se hicieron famosos desde los 80, 90, por ahí, no recuerdo, pero que eran simplemente para llenarse los bolsillos. Y sigue habiendo muchos canales de televisión de pago para estos televangelistas. No encuentras ninguno gratis, no encuentras un culto gratis, a no ser que sea en algunas redes sociales que lo están emitiendo en directo y te están emitiendo el culto gratuitamente. No encuentras para ver cómo son o cómo no son, por si te interesa ir o no te interesa ir, ¿no? Te pilla lejos, pues primero miras a ver, luego llamas, hablas con el pastor y dices, oye, os he visto y me gustaría congregarme con vosotros, cualquier cosa. No lo dan y solamente lo dan de pago. Estos televangelistas que salen y enseguida te dicen, venga, da 500 euros y hacemos la oración de fe juntos. Porque no. Vemos muchos pastores, evangelistas que te dicen que venga, que hagan la oración de fe y venga, que es la única manera donde vas a llegar hasta los pies de Jesús. Bueno, la práctica de la oración de fe debe ser para la salvación, ¿no? Pero esa oración debe de hacerla todos los días. La primera vez que la haces, después de lo que estamos hablando, cabría hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene esta práctica de la oración de fe? ¿De dónde salió? ¿Quién fue el que lo inventó, la oración de fe? Porque la Biblia no viene. Entonces, esta oración de fe que dice, según nos habla Pablo, no viene sus orígenes, ni viene cómo la tienes que hacer, ni cómo no, ni cómo sí. Bueno, Pablo nos da la idea ya, pero no sé, ¿existen ejemplos bíblicos acerca de ella? La oración de fe puede ser válida, de verdad, esta confesión, solamente de labios. ¿Debería yo utilizarla para ganar almas para Cristo? En fin, todas estas preguntas son las que nos debemos de hacer, que son las que nos hacemos y las debéis de hacer vosotros, los que las hayáis hecho la oración, como los que no la hayáis hecho. Igual, ¿no?
Entonces, para ver un poquito por encima si, si es bíblico, no es bíblico, si es cómo se hace, cómo no se hace, estamos tratando de aclarar todo esto. No manipulando ni, sobre todo, tratando, obligando a la gente. No, al contrario. Cuando empezamos tuvimos un estudio bíblico, también cuando yo estaba en Valencia, tuvimos un estudio bíblico sobre esto, sobre la oración de fe. Fue bastante bien acogido en un principio y al final salían todos como diciendo, pero riéndose y gozándose, diciendo, pero si es que yo me creía que yo tenía que hacer, no tienes que hacer nada. ¿Qué crees que tienes que hacer? Hacer el pino, ponerte, yo qué sé, o tirar de un tercer piso, cualquier cosa. No, hombre, no. Mortal y medio con tirabuzón en la piscina. No, que va, no tienes que hacer nada de eso, no. Salían muchos chicos y salían diciendo, pero esto está basado en estudios bíblicos, ¿de verdad? Digo, sí, están basados. Es un estudio bíblico los que os hemos dado. Pues entonces, ¿por qué me decían mis pastores que tal y que cual y que esto y que lo otro? Digo, pues a ellos, cada uno lo hace como quiera, pero bíblicamente es así. Entonces, hacíamos aquí a lo primero, me recuerdo que hacíamos una referencia, un versículo en el cual muchos estudios bíblicos están basados. En ese versículo el apóstol Pablo enseña aparentemente que la salvación es consecuencia directa de confesar oralmente, ya que hace referencia a la boca, que si confesar es con tu boca, es de confesar oralmente el señorío de Jesucristo y la veracidad de que éste fue resucitado para la remisión de los pecados de la humanidad. Esto hay que recitarlo oralmente porque es palabra de Dios, ¿no? Primeramente, si se toma, según leemos en Romanos 19, si se toma este versículo de manera literal, es de entenderse que las personas que presenten algún tipo de discapacidad que les impida expresarse oralmente quedarían automáticamente excluidas, como por ejemplo los mudos, ¿no? Y si esa fuese la conclusión, sería en efecto muy incompleto su contenido. Por eso debemos de indagar más. Porque si es oralmente, que si confesares con tu boca, pero si tú eres mudo, ¿cómo vas a confesar con tu boca? La Biblia, hemos dicho que no es error, es inerrable y sobre todo no se contradice. Por lo tanto, vamos a ver cómo se deben de hacer las cosas y por eso indagar un poquito más y no a la primera de cambio decir, venga, vamos a hacer la oración de fe. Oye, que yo no puedo hablar, que soy mudo, o soy tartaja, o soy, yo qué sé, no puedo. Entonces, no, Pablo dice en Romanos 19 que hay que confesar con la boca, si no, pero ¿cómo va a confesar con la boca un mudo? Venga, tú que eres un ministro de Dios, haz a los mudos de hablar. No tienes la potestad de Cristo, pues haz hablar a los mudos, ver a los ciegos, oír a los sordos, andar a los cojos. Hazlo. Vamos, pastor, haz eso. Y no te metas con esta pobre gente que no puede. Bueno, Dios no hace ningún tipo de exclusión en cuanto al plan de salvación. O sea, no crees que porque Pablo dice, con la boca se confiesa para salvación. Ahora lo vamos a entender. Cuando tomas el tiempo de estudiar la palabra de Dios, se entiende que la Biblia es clara. Dios no hace ningún tipo de exclusión en cuanto al plan de salvación para toda la humanidad. Como prueba de ello, tenemos el versículo también en el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 11, que dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Por lo tanto, los mudos también pueden hacer la oración de fe. Ahora, ¿cómo, cuándo, quién fue el que inventó eso? No lo sé. Ahora vamos a ver cómo se puede direccionar entonces la enseñanza de la oración de fe. ¿En qué dirección debemos de hacerlo?
o tomarlo, porque según cada persona es distinta, ¿no? Tenemos que hacerlo de una forma, no es lo mismo alguien que no habla bien o que tenga una parálisis facial o cualquier cosa que alguien que no tenga ningún tipo de problema en la dicción. Entonces, ¿cómo podemos direccionar a esas personas, ¿no? En la enseñanza de la oración de fe? En los estudios bíblicos que estuvimos dando, encontrábamos una referencia de cómo funciona la obediencia a Dios. Tanto en el libro de Mateo, el Señor Jesús hace la siguiente confesión. Mateo 5, 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Aquí podemos observar que antes que una acción mecánica o física, la obediencia o desobediencia a Dios viene dada principalmente desde el centro de la conciencia o la existencia de cada ser humano, muchas veces mencionada en la Biblia como mente y corazón. Podemos agregar a este estudio, digamos, estudio bíblico, que se puede establecer hipotéticamente un orden de acontecimientos para la salvación, cuya dirección va desde el centro de la humanidad de cada persona hasta niveles cada vez más externos de sí misma, llegando finalmente a acciones o hechos externos y evidentes, como por ejemplo una confesión. Bien. ¿Cómo sabemos que hay integridad absoluta en la oración de fe? Entonces, para este estudio bíblico que estamos realizando, un mini estudio, solo sería válida esta confesión de fe si antes de realizarse hay integridad absoluta en todos los niveles previos de la misma. ¿Me vais entendiendo? Hay que tener integridad para hacer, en todos los niveles, para hacer la confesión de fe, la oración de fe. Por ejemplo, tenemos el siguiente versículo en el libro de Isaías. Isaías 29, en capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, Isaías 29, 13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Me vais captando ahora ya más? Eso lo dijo Isaías en el Antiguo Testamento, 29, 13. Estos son los pastores que quieren. Venga, la oración de fe. Venga, estos son mandamientos de hombres. No. Hay que tener una integridad absoluta en todos los niveles para que llegues a la oración de fe de Romanos 10:9. Que no es con tu boca, que es, si puedes, que sea con tu boca, y si no, íntegramente en tu corazón ya estás haciendo la oración de fe, aunque seas mudo, seas sordo, sea lo que quieras, ¿vale? Entonces, estoy dando las cosas muy, muy, muy por encima y para que lo vayáis entendiendo un poquito más sobre la oración de fe y sobre lo que os digan al respecto de todo ello. Con esta declaración de Dios acerca del comportamiento y de la falsa obediencia del pueblo, de Isaías, que decía que el pueblo le honraba con sus labios de boca para afuera, pero su corazón estaba muy alejado de él. Entonces, esos son los que dicen muchas veces, bueno, ya para que me dejen paz el pastor, pues venga, hacer la oración de fe. Repite conmigo, y repites con él lo que él te diga, o lo que te haya escrito, o lo que te haya enseñado, y tú lo dices, pero tu corazón no está de acuerdo, entonces no te vale para nada. Tiene que ser íntegro, en todos los niveles tiene que ser íntegra esa oración. Entonces, porque en esa, según lo que nos está diciendo Isaías, acerca del comportamiento y la falsa obediencia que tenía el pueblo, se puede comprobar que para este caso específico, la confesión oral
ha perdido total validez. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿hace falta la boca para confesar? Si la tienes, sí. Pero si eres mudo, tienes que estar... No es solamente que confieses con la boca tu fe, es que tienes que estar en todos los niveles, íntegramente en todos los niveles. Hacerlo la oración de fe. O sea, si no puedes con la boca, en todos los otros niveles sí que puedes. En el corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, en tu conocimiento, en tu inteligencia, en tu mente. Ya que no ha sido consecuencia de un convencimiento integral, como dice Isaías 29, no ha sido consecuencia de un convencimiento integral y verdadero en niveles interiores de la humanidad de este pueblo, como lo es el corazón, lo que valida aún más este estudio bíblico que estamos dando. O sea, es el corazón quien tiene que hacer la oración de fe. Es tu corazón quien debe creer en Cristo Jesús. No las palabras que tú digas delante de un pastor o repitas delante de un pastor. Es que este ha hecho yo la oración de fe. Esto ya se puede... No. Cuidado. Tiene que ser íntegro. Está muy bien que haga la oración de fe con la boca, porque con la boca se cree pero con el corazón se confiesa también para vida eterna. Entonces, con este pequeñito estudio bíblico, el que quería daros más que nada y perdonarme por habérseme escapado de daros estas pinceladas, así ya os daré un estudio más acorde, no más acorde, sino más amplio, pero que va a ser ampliar lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque en esencia es esto, la oración de fe que estamos hablando. Por eso, con este pequeño estudio bíblico, finalmente podemos responder varias preguntas planteadas anteriormente. Con respecto a la antigüedad, la oración de fe no fue vista como tal en el ámbito cristiano. Nos preguntamos, ¿cómo vino? ¿Cuándo vino? ¿Quién la inventó? ¿Quién no la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién fue el primero? ¿Quién no fue el primero? ¿Jesús hizo alguna oración de fe? Todas. Porque Jesús creía en el Padre. Jesús, hombre. Jesús es el hombre. Cristo es Dios. Entonces, ¿Jesús hizo oraciones de fe? Siempre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No una vez que te bauticen y ala. Ya eres cristiano. Ala, venga. A llevarte ovejas a los pies de Cristo. No. No funciona así. La oración de fe no fue vista como tal en el ámbito cristiano en la antigüedad. No fue sino hasta principios del siglo pasado, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, ya creo que vivía en el siglo XX, madre mía. Sí, estoy viviendo muchas veces, vivo en el siglo XX todavía. Me quedaba en la parra, como decimos. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, en 2024, claro, en 2021 sí. En 2025, que ya casi. Bueno. No fue hasta principios del siglo pasado, o sea, pues hace un siglo, ¿no? Porque ahora estamos a principios del siglo XXI, pues a principios del siglo XX también serían del 2000 al 2020, la primera etapa del siglo, ¿no? Cuando fue esta frase de oración de fe, fue popularizada por el padre de alguien que hoy no es... para mí no es muy... Bueno, dejémoslo así. Pero esta frase fue popularizada por el reconocido evangelista que todos conoceréis, Billy Graham.
No sé si personalmente lo habréis visto alguna vez, pero sí que lo habréis oído nombrar o habéis oído alguna de sus prédicas. Tampoco existe, ese fue el que la popularizó, ¿no? Billy Graham. O sea, que fue, la oración de fe empezó en el siglo XX, a primeros del siglo XX, en los inicios, en el comienzo del siglo. Y no fue sino hasta principios del siglo pasado cuando se popularizó entonces, y fue Billy Graham. Tampoco existe evidencia bíblica clara de que haya sido usada por Jesús o por los apóstoles. Por eso yo os digo, ¿hizo Jesús alguna declaración de fe? Para mí, siempre. Porque una declaración de fe es hacer íntegramente una oración a Dios. Y Jesús, todas las oraciones que hacía eran íntegras, a todos los niveles. Porque hay veces que oramos y no abrimos la boca. Estamos orando a Dios y por eso no hace falta tampoco el estar con la boca. La Biblia no es que se contradiga, pero Pablo dijo eso en aquel momento a los romanos porque había cierto... Es que hay que hacer, por eso digo que siempre hay que hacer un reconocimiento histórico para mandar el mensaje objetivamente y que se entienda todo y que sea un mensaje expositivo para que se entienda todo lo que va. Pero al ser un estudio, pasamos de la historia, entonces no hemos dado el contexto histórico en el cual Pablo dio ese versículo a los romanos en aquel entonces, que por aquel entonces, como todos sabéis, pues habían ciertas anomalías y ciertas diferencias. Entonces, no es que se creyera mucho en la espiritualidad y por eso se confesaba más con la boca y creían que con la boca era el tema con el que deberían de hacer la oración de fe. Pero tampoco existe, como os digo, la evidencia bíblica clara, una evidencia bíblica clara de que Jesús o los apóstoles hayan usado la oración de fe, un modelo de oración de fe como Jesús entregó a los apóstoles con el Padre Nuestro, que no quiere decir que tú repitas el Padre Nuestro, que sí, que está muy bien, que lo puedes hacer, pero es un modelo, es un boceto de oración, no es lo que tú tienes que hacer, o sea, no tienes que hacer repetir lo que el pastor te diga, tienes que hacer lo que tú sientas íntegramente en todos los niveles, en inteligencia, corazón, alma, mente, espíritu, de todo, a todos los niveles. Es la oración de fe que tienes que hacer en tu corazón, dentro de ti, creer de verdad. Entonces, como Cristo lo hacía siempre, yo creo que Cristo estaba haciendo siempre la oración de fe. Además que Cristo, es indudable que la fe de Cristo estaba por encima de todas esas oraciones de fe que podemos hablar ahora, decir, haz la oración de fe. Pero si Cristo calmaba las tempestades y los vientos, y los mares y resucitaba muertos, ¿qué me vas a decir que Cristo haga la oración de fe? Pero claro que la hacía. La hacía para darnos ejemplo a nosotros, pero no tal como la popularizó Billy Graham, sino, y como luego muchos pastores han seguido, venga, la oración de fe para llevar almas a Cristo, que se creen que haciendo la oración de fe, lo que digan ellos, llevar almas a Cristo. Ah, claro, Billy Graham, un personaje que movía miles y millones de personas, pues en cada concierto, en cada convención que daba, en cada predicación, pues había miles y miles de personas, ¿no?, escuchándole, y es lógico, ahí había mucho más que espíritu, había sentimientos encontrados, ¿no? Es igual como cuando vas a un concierto.
Tú vas a un concierto y empiezas a brincar y a bailar, sí, pero el espíritu ya se te va muchas veces y empiezas y entras en la carne a bailar y a pegar botes y se te va. Muchas veces, y más, depende de la música que sea. Pero bueno, eh, Jesús la usó en todas las clases de oración que hizo el Señor, desde cuando oraba en el Monte de los Olivos hasta el Getsemaní. Yo creo que Jesús estaba, bueno, dando todo, y es lo que hay que hacer cuando ores con fe. Esa debe ser tu oración de fe. Y si te preguntan si has orado con fe, responde si lo has hecho o no. Si todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo están íntegros en esa oración y estás creyendo en el Hijo de Dios, en su muerte, sepultura, resurrección, estás haciendo la oración de fe. Cuando estás orando a Dios y estás creyendo que estás orando a un Dios vivo, a un Dios que murió por ti, pero que resucitó para darte a ti vida eterna, estás haciendo la oración de fe. ¿Qué validez y qué implementación podemos darle a esta oración de fe? Hemos demostrado en este pequeñito estudio bíblico, se ha demostrado, creo yo, y se puede concluir de esta forma, que es tan valedera como lo sea. La oración de fe puede ser tan válida como lo sea tu convencimiento, tu deseo, tu convicción en lo más profundo de tu ser. De rendir totalmente toda tu vida y tu voluntad, tu fe, tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu mente, todas tus fuerzas, rendirlas a la voluntad y al señorío de Cristo Jesús. Ahí es donde es la verdadera y válida la oración de fe. Es tan válida como lo sea tu convencimiento, tu deseo, tu convicción, en lo más profundo de ti, convencimiento, deseo y convicción dentro de ti, espíritu, alma y cuerpo, totalmente entregado a Cristo, a Dios, diciendo que crees en Cristo, le entregas tu vida y le haces el Señor de la misma. De no existir tal cosa en tu corazón, en tu mente, la oración de esa persona que haga esa oración de fe que llaman muchos, si no existe ese convencimiento, ese deseo, esa convicción en lo más profundo, en integridad, en lo más profundo de tu ser, si no existe tal cosa en tu corazón ni en tu mente, la oración va a ser solamente palabras vanas. Para quienes no tengan la capacidad de expresar su fe de manera oral, con la boca, la salvación es igual de válida, sólida y completa mientras tenga lugar en su corazón un arrepentimiento, es lo que os he dicho antes. No hace falta la boca, es el corazón. Pero con la boca se confiesa, pero con el corazón para salvación. Entonces, lo que nos dice Pablo en Romanos 10:9, pero quienes no tienen la capacidad de hablar, entonces la salvación es totalmente igual de válida que aunque la dijeras con la boca, pero si no puedes, es igual de válida, es igual de sólida, es igual de completa, de compacta y de válida mientras tenga lugar en tu corazón un arrepentimiento verdadero basado en el convencimiento, en el deseo y la convicción que hemos hablado antes, con que se describió para en lo más profundo de tu ser, para confesar, de rendirte totalmente a Cristo. Igual de válida, solamente que te falta el poder hablar, pero Dios sabe por qué hace eso y sabe por qué no lo hace.
pero es igualmente válida, sólida y completa. Por lo tanto, ¿quién ha inventado la oración de fe? Pues no sé, no sabemos quién la inventó. Como tal, la frase oración de fe la popularizó Billy Graham, pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no hemos sacado un tipo de oración de fe, sino solamente las que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo oraba siempre en el Espíritu, o sea, íntegramente, totalmente, entregado totalmente al Padre. Por eso, cuando dijeron, le llevaron al chico que no podía, el padre que dijo, le he traído a mi hijo, que es lunático, que le coge un demonio y tus discípulos no han podido sacarlo. Y llegó Jesús y le dijo, sal fuera. ¡Pum! Los discípulos, Señor, ¿por qué no hemos podido nosotros? Por vuestra poca fe. ¿Hay más palabras? La oración de fe. Y fíjate si habrían orado los discípulos con Jesucristo, pero no pudieron echar a ese demonio. ¿Por qué? ¿Por qué se ahogaba Pedro? Porque miró para otro lado y no miró a Jesucristo. ¿Qué nos decía siempre Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis tanto temor? ¿Por qué teméis? Entregarle todo a Cristo, a su señorío, porque es el único que te va a dar esa fe que estás buscando. Y esa es la oración que tienes que hacer todos los días. Y si puedes, 3 o 4 veces o más. Entonces, que tu oración de fe sea tu corazón entregado a Dios. No hay mejor oración de fe que un corazón entregado a Dios totalmente. Como decimos, en espíritu, alma y cuerpo. Totalmente. En mente, en inteligencia, en lo que quieras llamarlo, como lo quieras llamar. Pero íntegramente todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser que esté íntegro, en integridad, que reboses integridad para Cristo. Santidad, purificación, pídeselo también, que te purifique, que te santifique, que te bendiga y que te arrope con su manto de bendición, de justicia, de protección. Entonces, cada vez vas a tener más y más y más convicción de fe, porque tienes fe. Lo que te falta es sacarla a flote. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Saca la tuya, cuanto más alta, mejor. Y cree. Eres en profecías. No menosprecies las profecías. Cree en la palabra de Dios, porque ahí vienen profecías. En los posteriores días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice el profeta. Entonces, ¿por qué no creemos las profecías? No, porque hay que ser tal. Hasta Juan era el último profeta, porque tal. Se sacan cosas de la manga. Billy Graham se sacó esto, se hizo famoso con la oración de fe, porque muchos pastores le siguieron y todos, venga, oración de fe, pero la tergiversaron, como suele pasar con todo. Tergiversamos ¿para qué? Para sacar rédito de ello. Entonces, una cosa es que tú hagas la oración de fe, pero cuando veas a alguien que es íntegro y le digas, ven, te voy a ayudar y voy a orar contigo. No quiero que repitas lo que yo, sino que yo voy a darte fuerzas. Voy a orar para que tú seas íntegro o íntegra y entregues todo hasta que subas hasta los pies de Cristo. Entregues todo. No que repitas conmigo alguna palabra o alguna frase o alguna... No, eso no, hombre, no. Di conmigo, tal. Di al hermano que tienes al lado que tú tienes fe y todo. Tú tienes fe, pero eso qué tontería es. ¿Qué tontería es eso, por favor?
Eso son ganas de perder el tiempo. Yo no, es que, y lo veo en la mayoría de las iglesias, y di a tu hermano qué tal, o dale un abrazo a tu hermano, dale un esto, pero si ya nos hemos abrazado ahí cuando hemos entrado, ¿qué abrazo le he dado otra vez? Le di un cuidado. Son tonterías, ¿no? No, haz la oración de fe siempre, siempre. Y cuando veas a alguien que tiene hambre de Dios, enséñale a tener fe para que él haga sus oraciones de fe, tanto si está mudo como si no está mudo, que hable, de todas formas. Francisco de Asís, sí, a Francisco de Asís, creo que sí. Francisco de Asís fue quien dijo, predica siempre el Evangelio, siempre, y si es necesario, usa la palabra. O sea que el Evangelio somos nosotros. Somos evangelios vivientes, testimonios vivientes del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por lo tanto, lleva tu oración de fe, lleva tu fe a los demás para que hagan esa oración también íntegramente en espíritu, alma y cuerpo a los pies de Cristo. Así es como los elevas a los pies del Señor, con tu propia fe, con que estés a tope, rebosando siempre, tus niveles estén a tope, la aguja del coche pum, pum, a full, que esté a full, tu combustible que siempre esté a full, aunque estés pasando dificultades, lo que sea, pero el fuego del Espíritu, fuego, dentro, la aguja que dé 4 vueltas, porque están 4 veces llenados tus depósitos de fe, y cada día más, porque cosas más grandes que estas haréis, dijo el Señor, teniendo fe. Así que ora hasta que oigas la voz de Dios, como yo siempre digo, ora y ora con fe, con todo convencimiento de que Dios te está escuchando y Él está ahí. No hace falta más. Él te va a seguir elevando tu fe. Pídele, como Felipe, que aumente tu fe. Señor, aumentanos la fe. No está nada mal. Aumentanos la fe y cada vez te la va aumentando porque te va dando cosas que tú vas viendo y las vas depositando dentro de tu corazón y vas diciendo, creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti y me rindo a ti. Te hago el Señor y Salvador de mi vida. Tú moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste para darme vida eterna. Te hago el Señor y Salvador. Me someto a tu señorío, mi Dios. Cuidado que esto no quiero que lo repitáis. No quiero que esto lo toméis como un mantra de estos que hacen y todo el mundo va a recitar todo eso. Esto es un ejemplo, como el Padre Nuestro, ¿no? Es un boceto que puede valer perfectamente para una oración de fe. Si lo quieres hacer así, hazlo. Pero yo te aconsejo que tus niveles estén a tope. Luego, haz la oración que quieras. Porque si tus niveles están a tope, es que estás haciendo una oración de fe. Que Dios os bendiga.